Muy buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a este su canal de Algoritmo Contable. En esta ocasión les explicaré cómo calcular la tasa mínima aceptable de rendimiento o de retorno, también conocido como TEMAR. Esta tasa es un método de evaluación financiera o en proyectos de inversión. Bueno, recordemos también que una persona común, cada vez que invierte cierta cantidad económica en cualquier pequeño proyecto, siempre busca obtener una ganancia, una rentabilidad sobre esa inversión. Pero ¿cuánto es lo menos que debemos de aceptar de rendimiento? ¿Acaso un peso de los miles de pesos? Pues no. Aquí es donde entra este indicador, este método que nos va a permitir medir la tasa de retorno, lo que vamos a recuperar de esa inversión o lo que vamos a obtener de ganancias de lo que vamos a invertir. Y bueno, ¿cuáles son los factores o elementos que debemos de considerar para nuestra TEMAR? Primero, los recursos propios, es decir, la aportación social en porcentajes y en cantidad. El crédito financiero, o sea, del costo total del proyecto, qué porcentaje se va a cubrir con una fuente financiera o un crédito financiero y el monto correspondiente, la tasa de interés, cuánto nos va a cobrar el banco por ese préstamo, la tasa libre de riesgo, que es un porcentaje regulado por el Banco Nacional, por el Banco de México, a ciertos instrumentos financieros, ¿sí? Con tasa mínima de riesgo. Y aquí es donde consideramos ese porcentaje, ya que hay personas, no todos los inversionistas, pero hay personas que tratan de invertir su recurso en algo más seguro, sin mucho riesgo, y bueno, son los instrumentos con menor riesgo o con mayor seguridad en obtener, aunque sea una mínima ganancia. Y la inflación promedio de los últimos 5 años, aquí tengo una tablita de la inflación en nuestro país de los últimos 5 años y el promedio correspondiente. Bueno, para la fórmula de la TEMAR manejamos dos fórmulas. Si la inversión o el proyecto se va a cubrir únicamente con inversión interna, es decir, con la aportación de los socios, aplicamos la primera fórmula que nos indica la I, es la literal I, tasa libre de riesgo, la F, inflación promedio más la multiplicación de la tasa libre de riesgo por la inflación. Y bueno, tenemos una segunda fórmula y esta segunda fórmula es la que aplicamos cuando no solo es a través de recursos propios, sino también hay una mezcla con fuentes financieras externas, es decir, no solo aportación social, sino también una fuente de financiamiento. Y bueno, si el caso fuese de que todo se va a cubrir a través de fuentes externas, se tendría que aplicar ambas fórmulas, independientemente de que no haya aportación social. Y bueno, vamos a tomar algunos datos de una proyección, de un proyecto de inversión. Y bueno, para el caso de los recursos propios, me voy a ir a mi cuadro de inversiones. En mi cuadro de inversiones voy a identificar cuál es el monto total del proyecto y cuánto de ese costo se va a cubrir con financiamiento externo. Aquí me indica que es con el 100% y no hay aportación social. Si lo hubiese lo considero, pero en el caso de este ejemplo no hay aportación social. Por lo tanto, me voy a ir a mi tablita. Recursos propios 0%, monto cero cantidad. Crédito financiero, de acuerdo al proyecto, es el 100% y el monto del crédito financiero sería el de 114,000 pesos, que representa el 100%. La tasa de interés, ¿cuánto nos va a cobrar el banco por ese préstamo? Me voy a ir a mi tablita de amortización y aquí me indica qué porcentaje es el que me va a cobrar anualmente por el financiamiento. La tasa libre de riesgo en nuestro país hoy en día
Esa tasa libre de riesgo establecido por el Banco de México oscila entre el 5.8 y el 6%. Vamos a considerar el 6%. Y la inflación promedio, bueno, aquí ya tengo un cálculo previo con la inflación promedio. Bueno, ya tengo los datos que necesito para la aplicación de las fórmulas. Por lo tanto, voy a calcular y sustituir los valores con la primera fórmula. Tasa libre de riesgo, 6%, más la inflación promedio, 3.8, más la multiplicación de la tasa libre de riesgo por la inflación promedio. Cierro paréntesis y obtengo mi TEMAR o mi tasa mínima aceptable únicamente sin financiamiento, considerando los recursos propios. Pero como la inversión va a ser a través de financiamiento externo, tendría que aplicar la segunda fórmula. No puedo aplicar únicamente la primera fórmula. Si me quedo con la primera fórmula, sería una TEMAR errónea la que voy a aplicar para mis futuros indicadores o métodos de evaluación financiera como la BAN y la TIR. Bueno, entonces aplico la segunda fórmula, ¿sí? Abro doble paréntesis, aplico la primera división, monto financiado, que es de 114, entre la inversión total. A ver, monto financiado entre la inversión total, que sería la misma cantidad, ¿vale? Por los intereses, ¿ok? Lo vamos a multiplicar por la tasa de interés, que es el 14%. ¿Sale? Cierro paréntesis, más, me indica más, abro doble paréntesis, inversión, ¿sí? Inversión con recursos propios es cero, no hay inversión propia. Lo voy a dividir entre la inversión total, que es el de 114,000 pesos. Cierro paréntesis y lo voy a multiplicar, en este caso, por la TEMAR o la tasa mínima aceptable, ¿sí? De la primera fórmula, que es 10.22. Cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces ya me arroja el resultado, la TEMAR, la tasa mínima aceptable de rendimiento, es el 14%. Es decir, esta es la mínima tasa. ¿Sale? El resultado que me debe arrojar la proyección financiera para ser aceptado debe ser el 14%. Y bueno, si mi proyecto es a más de un año, ¿sí? Primer año, segundo año, tercer año, ¿sí? Independientemente de los años que se tengan, va a ser la misma TEMAR que voy a aplicar, 14% para el primer año, el 14% para el segundo año y el 14% para el tercer año, para el cuarto, para el quinto, para el sexto y todos los años que se tengan proyectados. Y bueno, hasta aquí la TEMAR, hasta aquí el cálculo de la tasa mínima aceptable de rendimiento o de retorno. Bueno, espero que les sirva este pequeño video para el cálculo de la TEMAR de sus proyectos de inversión y que les sirva de herramienta para el desarrollo del cálculo de este método de evaluación financiera. Bien, se despide de ustedes el contador Miguel Ángel. No se olviden darle like a este video y suscribirse a mi canal.